Hola, ¿qué tal alumnos? Yo soy el profesor Darío Basualdo, profesor de Lengua y Literatura. En este caso todavía estamos en Lengua y Literatura 1. Un gusto poder saludarlos a partir de este medio. Estoy probando también a ver cómo sale, porque nunca utilicé este recurso de filmar y subir un video. Así que vamos a probar cómo sale y si sirve también voy a seguir implementando. Estoy acá para comentarles sobre la tercera clase, que es sobre funciones de lenguaje. Así que para facilitar esta exposición oral, eh, estaría bueno que tengan a mano el material teórico y la actividad, así le explico también por si quedó alguna duda para hacerlo. Bueno, ni bien tengo acá mi machete, eh, ni bien tengan el material teórico, como les dije en el foro, van a ver que arranca con un tema que ya se dio en la clase 1, que es la comunicación. Simplemente ese tema lo volví a incorporar para que sirva como introducción para el tema de la clase 3, que es funciones del lenguaje. Así que ahí van a leer sobre la comunicación, los elementos del esquema de la comunicación, es decir, un esquema que explica de manera simple cómo funciona un proceso muy complejo como es la comunicación, aunque no parezca, porque es algo que hacemos todos los días. Así que ahí habrán leído y están los elementos, que son 6: emisor, el que emite el mensaje; el receptor, el que recibe el mensaje, que es otro elemento; el referente, que es el tema sobre el que trata el mensaje; el canal, que es por donde se envía el mensaje; y el código, que es justamente el lenguaje que utilizamos para producir ese mensaje. En la clase 1 habrán visto también que aparece como elemento el contexto. El contexto depende de la fuente que se toma el contexto, por ello no lo tomo como un elemento, sino justamente es la situación en la que se desenvuelve la comunicación. El contexto está presente en todo, en cualquier acción está presente el contexto, que es la situación, tiempo, espacio. Más abajo, además de la definición de cada elemento, hay un ejemplo y habla sobre la retroalimentación, que es un proceso por el cual el receptor demuestra al emisor de alguna manera que recibió el mensaje y que además lo entendió. Además, que el emisor y el receptor puedan cambiarse los papeles. En eso consiste la retroalimentación, que no es un elemento, es un proceso que se debe dar en la comunicación. Y además dice algo, que para que se produzca la comunicación y además sea buena, los 6 elementos tienen que funcionar de manera equilibrada, lo que no quiere decir de manera igual, sino que logren un equilibrio, y de esa forma la comunicación se va a producir y además va a ser buena. Y lo que hace que los elementos funcionen de manera desequilibrada y por ende la comunicación no se produzca o no sea buena son las interferencias, los ruidos, el estado de ánimo, que no sea el mejor para producir una comunicación, etc. Y abajo, finalizando la primera página, le habla sobre lo que ya le dije, contexto. Bueno, esta manera de introducción, la comunicación, que como les dije ya se dio en la clase 1, es para dar el segundo tema, que es funciones del lenguaje, que está en la segunda página. Las funciones del lenguaje están íntimamente relacionadas con los elementos de la comunicación. Y van a leer ahí que, como dijimos antes, para que la comunicación sea buena, y antes que se produzca, los elementos tienen que funcionar de manera equilibrada. Lo que suele ocurrir a veces es que un elemento de la comunicación funciona con un poco más de fuerza que los otros elementos. Y cuando sucede eso, aparecen las funciones del lenguaje. Ese elemento que funciona con un poco de más fuerza, si bien tiene un poco más de importancia, para decirlo de alguna manera, no rompe el equilibrio, ¿sí? Para darle un ejemplo, para compararles, como cuando se juega en equipos a hacer fuerza con una soga, cada uno de un lado.
nunca voy a tener las mismas fuerzas de cada lado. Lo que se hace es un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿sí? Y cuando uno de los grupos logra hacer más fuerza, gana al otro grupo. Algo así serían las funciones del lenguaje. El equilibrio no se rompe, pero un elemento tiene más fuerza que otro. Entonces, si son 6 elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, referente, canal, código, vamos a tener 6 funciones del lenguaje. Ahí van a ver que se repite el esquema de la comunicación y abajo, entre paréntesis, el nombre de cada función del lenguaje de acuerdo al elemento que tenga más fuerza. Justamente para entender qué función sale de qué elemento, ¿sí? Y abajo tienen la definición con un ejemplo de cada uno. Vamos a empezar con la función emotiva, que como dice su nombre, es esa función que transmite emociones. Cualquier emoción: amor, dolor, terror, miedo, extrañar, etc. Tengo la función emotiva. A ver qué ejemplo. Me dolió mucho lo que hiciste. Ahí tengo la emotiva. Y en algún tipo de texto, cualquier canción de amor, cualquier dedicatoria, en alguna tarjeta, un regalo, tengo la función emotiva. La función apelativa viene justamente de apelar, que como ustedes sabrán por el trabajo penitenciario, ustedes saben que los internos apelan las calificaciones. Justamente apelar básicamente es buscar que el otro haga algo que yo quiero, o recurrir a una autoridad para lograr algo que yo quiero. Entonces la función apelativa es esa función que utilizo cuando quiero lograr que el otro haga algo, me entregue algo, piense de determinada manera para mi interés, ¿sí? En eso consiste la función apelativa. Entonces, de algo tan simple como decirle a alguien, por favor, ¿me puedes prestar tu virome? Ahí tengo la función apelativa, ¿sí? Yo quiero lograr que el otro me dé su virome, y ahí recurro a un pedido. En nuestra función penitenciaria, las órdenes, cuando un jefe nos dice: vaya y haga tal cosa, preséntese a tal hora, ¿sí? Lleve este expediente a tal lugar. Esa es función apelativa, ¿sí? La orden espera que el otro realice lo que me están ordenando, ¿sí? Alguna oración religiosa, siempre se pide algo que nos dé un ser superior. Entonces ahí tengo la función apelativa. Después tengo la función referencial o informativa. Es lo mismo: referencial porque viene referente, informativo porque es la función que cumple, que es informar. Cualquier información, desde lo más simple hasta lo más complicado. Algo simple como que alguien me pregunte la hora y yo le diga es tal hora, o me pregunte cómo está el clima y le diga que hace frío, ya estoy haciendo función informativa. O ya algo complicado como una noticia, o algún libro de historia, ¿sí? Estoy haciendo función informativa. Algo muy importante en la función informativa es que consiste en informar algo. Si eso que se informa es verdad o mentira, es otra cosa. El tema es que yo estoy informando. Después verán que viene una función que tiene un nombre bastante raro. Le digo porque no es común de escuchar, pero no es una función difícil de entender, al menos supongo. Metalingüística, que tiene que ver con el código, es decir, el lenguaje que utilizo para producir un mensaje. Cualquier comunicación, cualquier mensaje, yo elijo un código, que puede ser, lo más común es hablando, ¿sí? Ahí tengo un código que dependerá del idioma que cada uno hable, pero los gestos, los ruidos, el baile, los colores, etcétera, hacen códigos que yo utilizo para producir mi mensaje. Entonces, en la función metalingüística, después, si alguna vez dan filosofía, verán que meta es todo lo que estudia por fuera otra cosa. Entonces, metalingüística, ese nombre tan raro que se hace preguntas sobre el código utilizado para producir el mensaje, o me da información sobre ese código. Le voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando van a la escuela y el docente le está dictando y ustedes preguntan: profe,
¿Va con H o sin H? ¿Se escribe con C o con S? ¿Es con Z o con S? Eso es función metalingüística. Están, ¿sí?, reflexionando sobre el código. Cuando, por ejemplo, dicen la palabra cielo es un sustantivo. ¿Sí? Eso es función metalingüística. Y saliendo del idioma, muchos de ustedes seguro jugarán al truco, el juego de cartas. Cuando estoy aprendiendo a jugar ese juego y me explican cada gesto, por ejemplo, que haga así significa tengo uno de los 7, el 7 de oro, el 7 de espada, no me acuerdo, y le explican, cuando haces ese gesto significa que tenés tal carta. Ahí estoy haciendo función metalingüística. Y un ejemplo más simple todavía, cuando voy a la primaria y me enseñan el semáforo, ¿sí? Me dicen, con el color verde puedes pasar, color rojo tenés que parar, y el color amarillo tenés que estar atento a cuál de los dos colores va a estar después. Y eso es la función metalingüística. Después viene la función fática, que tiene que ver con el canal, y lo que hace la función fática es tratar de comprobar si el canal por donde yo envié mi mensaje funcionó o está funcionando correctamente. Le voy a dar un ejemplo muy gráfico y de ahí que no sé bien todas sus edades, pero tal vez vivieron esto antes, cuando teníamos las teles, las televisiones en la casa, y teníamos la antena afuera y nos mandaban a subir al techo y teníamos que mover la antena hasta que agarraba bien el canal. Entonces, mientras movíamos la antena, nosotros preguntábamos, ¿está bien así? ¿Se ve ahí? Y de abajo me contestan, no, movele más allá, no, pará, ahí. Esa es la función fática. Estoy viendo si está funcionando el canal por donde va el mensaje. Hoy en día con el celular, si yo mando un mensaje a alguien y no me contesta, ¿sí?, le puedo mandar otro mensaje preguntando, ¿recibiste mi mensaje? Ahí estoy haciendo función fática. O mirar mi mensaje y ver si están los dos vistos y si además están en celeste, ahí estoy viendo, comprobando si funcionó el canal, ¿sí? En eso consiste la función fática. En una clase, ¿sí?, cuando el docente le pregunta, ¿se lee lo que escribí acá en el pizarrón? ¿Se lee allá en el fondo? ¿Escucharon lo que dije? Esa es función fática. Por eso, como la función fática trata de ver si funciona el canal, muchas veces va en forma de pregunta, pero no confundan. No siempre que haya una pregunta significa que tengo la función fática. Va generalmente en forma de pregunta. Y por último, la última función que tiene que ver con el mensaje, que es la llamada poética o estética. Poética porque se relaciona con la poesía, pero no se limita solamente a eso. Vamos a tomar más por el lado de la estética. Justamente la estética, ¿en qué consiste la estética? En agarrar algo, ¿sí?, y jugar con eso, ¿sí?, disfrazarlo entre comillas para que se vea de otra forma y genere un efecto. Por ejemplo, yo puedo tener cemento y me hago una pared. Esa no es función estética, sino simplemente hice una pared que tiene su función específica. Ahora, con el cemento puedo hacer una estatua. La estatua tiene una función estética. La estatua, fuera de algo vistoso, no tiene ninguna función, ¿sí? Tiene una función estética, crear un determinado efecto. La función estética busca eso, generar un efecto. Entonces, dentro de la función estética se utiliza el idioma de la manera que no es la común. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo a alguien, qué linda que sos, qué lindo que sos, eso es la forma común de utilizar el idioma. Pero si le digo, por ejemplo, ¿sí?, sos tan linda como la luna en la noche, ahí estoy haciendo función estética, porque estoy jugando, estoy queriendo crear un efecto a través del juego con las palabras. Por eso dentro de la función estética están los refranes, los trabalenguas, los chistes, las adivinanzas, las letras de canciones, los poemas, todo eso entra en la función estética porque hace un jueguito con las palabras. Bueno, creo que hasta ahí puede llegar a quedar más entendible. Esto es la parte teórica y paso ahora a explicarle la actividad que hay que hacer con respecto a este tema. Los dos primeros puntos son dos preguntas. ¿Qué es necesario para que se produzca la comunicación y que además sea buena? Lean bien el material y van a encontrar la respuesta.
cómo aparecen las funciones del lenguaje, también, si lo leen van a encontrar. Y después, a partir del punto 3, dice reconocer qué función del lenguaje tiene más fuerza en los ejemplos siguientes. Y tienen una serie de ejemplos A, B, C, D, F, G. Y bien, hago una observación. En los ejemplos puede llegar a reconocerse más de una función del lenguaje. Pero hay que señalar la función que tiene más presencia. Estoy viendo acá que escribí mal lenguaje ahí en el ejercicio, pero bueno, pasa. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí en un mismo ejemplo, en el ejemplo A, vamos a tomar las palabras pizza y pizza son homófonos porque suenan igual, pero tienen significado distinto. Y puede ser que ustedes vean, esta puede ser función informativa, puede ser función metalingüística, puede ser función, no sé, fáctica. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero el tema es que ustedes, reconozcan en ese ejemplo cuál es la función que tiene más fuerza. Les doy un ejemplo así rápido. Si yo le digo a alguien, me estoy muriendo de calor, ¿sí? Estoy muriendo de calor y no aguanto más, ¿sí? Esa puede ser función emotiva, ¿sí? Porque estoy dando una emoción, no aguanto más. Pero ahí tiene más fuerza la función estética, porque estoy haciendo un juego de palabras, ¿sí? Porque no me voy a morir de calor y no es que no aguanto más, sino quiero dar a entender que estoy pasando mucho calor. Entonces en ese ejemplo, en el punto 3, pueden encontrar en cada ejemplo más de una función, pero tienen que identificar cuál es la que tiene más fuerza en ese ejemplo. Y en el punto, en el punto... Esperen un poquito que estoy viendo. Sí, bueno, estoy viendo otro errorcito mío, que en vez de poner punto 4, puse punto 5, ¿sí? Pero es punto 4. No pasa nada. Es el ejercicio al revés que el anterior. Tienen que elegir 4 funciones del lenguaje, las que ustedes quieran, ¿sí? Hay 6 funciones, eligen 4, ¿sí? 4 distintas. Y escriben un ejemplo para cada uno, ¿sí? Un ejemplo. Te digo más, un ejemplo, no le digo que me escriban 2 páginas, pero unos 2 o 3 renglones de cada ejemplo. Y ahí se ve bien, no copiar o cambiarle las palabras a los ejemplos del punto 3. ¿Qué quiere decir eso? No copiar, obviamente, no agarrar el ejemplo de arriba y ponerlo abajo. Y no cambiar las palabras, por ejemplo, el ejemplo G arriba, las acciones que se realizan en este programa son peligrosas, no intente imitarlas en su casa. Cambiarle las palabras sería, por ejemplo, las cosas que se hacen acá son peligrosas, así que no las haga en su casa. Eso simplemente es cambiarle las palabras. Entonces no es ese el sentido. Que usted invente, que ustedes busquen ejemplos, ¿sí? Bueno, alumnos, ya saben, cualquier consulta estoy a su disposición. Escríbanme al foro, escríbanme al correo. Todos los días de lunes a viernes, salvo ese feriado, yo me meto un rato a la página y miro a ver si hay alguna consulta, tanto en el foro como en mi correo. Voy a ver cómo resulta este video. Si usted coméntenme si les sirve, si le fue más claro, o también si también alguna crítica me quieren hacer, si hablo muy bajo, si por ahí fui muy rápido, si no fueron buenos los ejemplos que le di. La idea es mejorar este sistema. Yo también estoy aprendiendo, es la primera vez que hago esta experiencia, y la idea es mejorar y dar siempre como a esa distancia, poder utilizar los recursos que tenga a mano para poder hacer más llevadera las clases y también que les llegue mejor el mensaje. Así que bueno, estamos en contacto y ya saben, cualquier consulta a su disposición. Nos vemos.